Bueno, Carlos Antonio Romano, bienvenido al programa. Gracias. Juez, yo diría, en muchos años de tu vida, como decías recién, ahora nos vas a contar un poco la historia, cómo llegaste de abogado a ser juez y apuntar algo que a mí en forma personal me parece muy productivo y muy hermoso, que es trabajar abriendo conciencia con los niños, ¿no? Sí. Bueno, abogado, ¿qué pasó en tu vida? ¿Cómo llegaste a ser abogado? Es un poco de enojo juvenil, darme cuenta que la necesidad de luchar era muy importante, conocer la legislación, y fue un poco lo que me decidió. Ahora, una vez que estuve con los libros en la mano, me enamoré de toda temática relacionada con la justicia, con los aspectos filosóficos. La búsqueda del derecho y del pensamiento del hombre son cosas que estuvieron siempre presentes, y más allí. Ajá, correcto. No debe ser fácil llegar a ser juez. ¿Eso lo determinaste vos o fue tu carrera, tu experiencia? ¿Cómo se llega a ser juez? Fue un conjunto de cosas. Me tocó hacerlo muy joven. Con prestigio local y un montón de coincidencias como para que eso fuera. Creo que más una definición de la vida que propia. Hay muchos que lo intentan y no llegan. No llegan. Evidentemente estaba marcado y bueno, pude serlo con todo el compromiso que importa a temprana edad ser juez. Es una marca en la vida. Uno es eternamente público a partir de allí y muy responsable. Claro, con un compromiso muy fuerte. ¿Y cómo se maneja? Y nos vamos a meter un poco en la parte espiritual, en la parte de tu ser. ¿Cómo manejas cuando das un dictamen, una sentencia que realmente te costó llegar a ella y por ahí no estás tan totalmente de acuerdo, pero bueno, la ley te obliga a hacer cosas que corresponden? ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo maneja esa parte emocional de uno cuando no está muy feliz en algunos casos, en otros no, por supuesto? Hay características que son innatas. Okay. Ha habido grandes pensadores del derecho, formidables académicos que dejaron al poco tiempo. El decisorio, la facultad del decisorio, te diría que no se puede gestionar, o está. Para colmo, no es solamente decidir frente a cada situación, sino saber manejar un equipo, tener liderazgo. Se combinan muchas cosas que evidentemente Dios las puso allí. Aparte, siempre fui muy creyente y cambié mi firma. Tenía muchos expedientes que firmar y demás. Entonces dije, ¿por qué no hago una invocación cada vez que firmo? Ajá. Mi firma es una invocación. Te diría que la verdad todos se admiraban. Saqué sentencia al tercer día de ser nombrado. Ajá. Y sin conflicto, ¿no? Nunca tuve inconvenientes en tomar la decisión. Siempre sabía que era algo que me encomendaba al pueblo, pero no tenías conciencia bien cómo era el asunto. En realidad, yo te digo una cosa, hiciste trabajar a todos los ángeles de la guarda, a toda la gente de arriba, para que salga todo como corresponde, ¿no? Y qué bueno esto que lo pueda decir una persona que fue juez y que, bueno, ahora estás trabajando desde los derechos de los niños, y especialmente este último libro, porque tenés un montón de libros, sí. Abogado del niño, y de eso vamos a hablar ahora. Bien. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa en esta sociedad donde los padres están tan preocupados para subsistir que realmente hay toda una generación, y esto no pasa por la plata, pasa por las necesidades por ahí de cada uno personal, que se olvidan de estas criaturas que llegan al mundo y que tienen tantas necesidades? Háblanos un poco, ¿cuáles son los derechos de los niños? ¿Un niño puede pararse frente a un abogado, frente a un juez y decir, bueno, esto no me gusta? Hoy día puede y debe. El Estado debe interpretarlo. El tema niñez es una lucha constante contra el pensamiento autocéntrico del hombre. Y el derecho es el que menos escapa al adultocentrismo. El derecho es el que estructura.
la convicción social. Entonces, en realidad, tenemos mucha declaración en materia de niñez, mucha declaración en materia de derechos humanos, muy pocas garantías de ejecución. Es decir, las estructuras del hombre están preparadas para resolver problemas patrimoniales antes que humanos. Te lo explico así muy rápido. Sí. ¿Te acordás de la fragata Libertad? Sí. Porque estuve trabajando un poco en eso. Embargada por fondos buitres, apelamos a la corte ganesa y nos dijo no. Esto fue el 2 de octubre de 2012. Sí. Lo recuerdo porque incluso he escrito sobre eso. Apelamos al Tribunal del Mar, Tribunal Internacional del Mar. El 22 de diciembre la fragata estaba libre por una orden que había dado el Tribunal Internacional a la República de Ghana, e incluso uno de los 18 jueces era ganés también. Ajá. Hay un Tribunal Internacional del Mar, lo mismo que una Corte Penal Internacional, después de la Convención de Roma, a 14 años los 12, de sus respectivas convenciones. ¿Te acordás la foto de ese chico que apareció muerto en el Mediterráneo? Sí, terrible. Aylan Kurdi. Sí. 2 de septiembre de 2015. Sí. Aylan Kurdi, lo mismo que cualquier chico, tiene más derechos declarados que una embarcación. Ajá. Pero no tuvo un tribunal. Nadie lo escuchó. Nadie escuchó sus derechos. Él buscó la libertad junto con su familia, escapando del Estado Islámico. Entonces, qué grave contradicción. No hay un Tribunal Internacional del Niño, que es una de las cosas por las cuales brego. Esto muestra dónde están las estructuras humanas. O sea, te doy un derecho como un chocolatín, pero no te doy las garantías de ejecución. Claro, no tengo el poder. Entonces, nuestra niñez, que ya tiene implementada... El derecho nace de la construcción del derecho, nace de la dignidad personal de cada quien. Primero está la dignidad de la persona, después la construcción legal que un Estado hace alrededor suyo. Los chicos eso lo tienen más claro que nosotros, pero no saben cómo gozarlo. Entonces, en un juicio, de los tantos que he tenido, por supuesto que vos ves a los abogados a los padres con sus respectivos abogados peleando, generando un conflicto, tomando de botín al propio niño, y el niño que no tiene una expresión desde la escucha del adulto. Del adulto, claro. Entonces tenés una construcción más que hipócrita, porque la Convención de los Derechos del Niño ya hace va para 27 años. El artículo 12 habla de su escucha y de una participación en cualquier tipo de conflicto bajo una opinión que debe ser vinculante. Eso no está. Y no solamente una construcción hipócrita, sino nulificadora. Venimos formando a nuestros chicos en el criterio de reemplazo. No asistimos para que crezcan. Es decir, entonces... Ay, qué horror lo que acabas de decir, me tocó mucho. ¿Educamos a nuestros hijos para reemplazar? Sí, los estupidizamos. Es decir, no para crecer desde ellos con su misión y respetar para qué vinieron al mundo. No, le dejamos mandatos. Primero tiene un mandato estructural. Sí, de la sociedad, por supuesto. Con por lo que te digo, una sociedad que marca una conflictiva, adultos como nosotros que no queremos aceptar que fracasamos. Obvio. Y que no sabemos ver ese material que nos viene, que tal vez nos esté llamando la atención o nos esté diciendo algo, porque no sabemos escuchar. Y esto lo podemos interpretar, yo te lo puedo explicar, está escrito, es convencional, lo he aplicado en una sentencia, en miles de sentencias, porque está claro incluso la observación del Comité Ejecutivo de los Derechos del Niño, la número 12, dice con claridad que la escucha es la madre de todos los derechos. O sea, si no escuchás a un chico, no escuchás el resto de sus derechos. Ahora, vos hablas de escucha de lenguaje, ¿no? El lenguaje verbal. Pero no hay otras manifestaciones en el niño que hay que prestar atención. Esa escucha es la que estás diciendo. Es decir, a ver, escuchar es algo más que oír, es prestar atención. Ok. Y prestar atención no solamente a lo que alguien
Me llevó años aprender a escuchar a un chico, no te creas que fue fácil. Claro, porque hay un examen de rostro, de movimiento. Desde uno mismo, ¿cómo escucho? Ok. Ay, que interesante. Porque nosotros no sabemos escuchar. Claro. Tenemos una necesidad de verbalizar, de expresar, de imponer. Eso es lo que nos va trayendo la vida adulta. Porque vamos generando temores, tabúes. Marcando territorio. Miedos. Claro. Entonces, eso lo marcamos estructuralmente, por eso confrontamos. En juicio esto se ve me enseñó mucho a mí el ser juez joven, de ver tantas conflictivas, esto lo ves muy claro. Cómo la maduración no depende de un esquema de crecimiento físico. Carlos, contame, cuando hay una situación donde, vamos a hablar un poco por ahí, no tan niños, de un adolescente, donde dependen de los papás también y las responsabilidades de los padres, y cometen tonterías, ¿no? Tonterías graves donde hubo droga de por medio o simplemente rebeldías, porque los adolescentes es rebelarse contra los papás. En ese caso, cuando llegan a las manos de todo un equipo de gente, ¿no? Como trabajás vos como juez, ¿qué es lo que observás? La educación del chico, cómo se manejan los papás con el chico en forma aislada, para hablar un poco de los derechos de ese adolescente, ¿no? La función de escuchar el derecho que tiene el juez se corresponde con la integridad de la persona. Y, a ver, yo cuando hablo de reemplazo y de la necesidad de un abogado especializado para materia de niñez, que aparte esto es constitucional y debe ser así, no estoy diciendo que el adulto deje de orientar a un niño. Ajá. Lo que estoy diciendo es que deje de reemplazar. Es decir, y te diría que el esquema de maduración emotiva está siendo cada vez más largo y más disfuncional con la edad. Nosotros hablamos de tarifación de la edad, como que no se puede tarifar. Tenés chicos de 13, 14 que están manejando una amplia maduración y conocimiento, y tenés chicos de 40 que no, chicos de 40 que no saben claro. Entonces el tema es, cuando aplicás esto en derecho lo tenés muy en cuenta y te das cuenta que... Ahora, este chico de 40 tuvo un bloqueo, porque si quedó en ese estado emocional de un niño que responde como un niño, ¿cómo funciona la ley? ¿Cómo funciona el Estado? El cambio de paradigma importa justamente salir de la teoría irregular, nosotros decimos en derecho, y pasar al derecho del niño como sujeto. Y en todo esto somos tan pendulares que salimos del esquema de protección del niño y de pronto algunos llegaron a concebir que el chico es una bolsa de derechos. Ese esquema pendular en juicio sí. Es muy complicado de imbricarlo por las etapas. Para que tengas una idea, esto lo ves claro, salir de la internación que dábamos los jueces como una cosa fácil, a una solución que tendría que estar generada por recursos de la sociedad y que si no se tienen, importa el chico en la calle. La alternativa del derecho de un chico en situación de vulnerabilidad no es ni la internación ni en la calle. Ni la calle. Ese esquema pendular todavía no lo superamos. De modo que tiene varios efectores que están no solamente anulando y idiotizando la estructura del chico, basando de la teoría del reemplazo. El reemplazo lo hacemos los papis también, es decir, no fue a la escuela, tenía 2 grados de fiebre, al otro día, nene, llamá a Joaquín para que te pase los deberes. Claro. No llama, 3 veces, ¿qué haces? Agarrás el teléfono, hablas con la mamá de Joaquín para que le des los deberes. Claro. No estás asistiendo, estás reemplazando. Ay, qué interesante. Quiere decir que este aprendizaje tiene que empezar con los papás. Es cultural. Es cultural. Los cambios de paradigma son culturales. Lo que pasa es que la resistencia es muy grande. Entonces, hay que advertir a la comunidad que hace 30 años declaró derechos que no se cumplen porque no acepta los cambios de paradigma. Claro.
¿Y qué necesitaríamos como sociedad? Y ya no hablamos solamente de la Argentina, que creo yo que estamos bastante conectados con el mundo referente a todo lo que es legal, ¿no? Porque la época que estamos viviendo, internet y esta comunicación tan importante hace que uno esté muy conectado con todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa en lugares donde los derechos del niño, hablábamos recién antes de empezar a grabar, en países tan castigados, donde ya no existen los derechos ni de la familia ni de los padres, y esos niños que terminan siendo tirados en una balsa por una madre desesperada para poder vivir? ¿Qué pasa con los derechos de esos niños? Las estructuras de gobierno, tanto Naciones Unidas, que es la más complicada, como cada estado, están acostumbrados a meter adentro de un cajón el problema cuando no tienen recursos para solucionarlos. La verdad que no tienen recursos para solucionar. ¿Y nosotros como sociedad podemos hacer algo? Darnos cuenta y cambiar. Vos tenés una construcción, nosotros en derecho decimos hipernomia, demasiadas leyes, Ajá. Al divino botón, pero están ahí, junto a una anomia social, que es la no voluntad de querer arreglarse de la sociedad en general. Claro. Hipernomia, anomia social te lleva a esta desiderata donde los chicos viven en un mundo con derechos que no se aplican. Para cambiarlo, para que tengas una idea, acá lo trabajo mucho, pero lo he trabajado más en otros libros donde empiezo a hablar un poco de política. Hay que hacer construcciones muy vitales. Suponete, el tema de los chicos que me comentás, a ver, salgamos temas refugiados, chicos en la guerra, que los hay muchos, muy cercanos, Centroamérica, entre 70.000 a 80.000 chicos sin acompañamiento adulto, cruzan una frontera que puede ser de Guatemala a México, de México a Estados Unidos, y sin acompañamiento adulto. La solución que se encontró para esa alternativa es una pared, es un problema transnacional. ¿Pero son chicos grandes o chicos chiquitos? No, estoy hablando de menores de edad que cruzan sin adultos, que terminan en la trata, turismo sexual, ablación de órganos. Ese es un problema conocido, te estoy hablando de una gran cantidad. Sí. ¿Qué hacen los estados que no intervienen? ¿Qué hacen los gobiernos de los estados que no intervienen? Claro, porque en realidad yo creo que tendría que ocuparse en ese caso su propio lugar, digamos, si es México o el que fuera, y después combinar y trabajar conjuntamente con los otros países que reciben a estos niños, ¿no? Los chicos son como golondrinas desorientadas, ya no tienen lugar y jurisdicción. Porque nosotros no le hemos dado esa cobertura. Qué pena, porque si uno puede rescatar formando estas criaturas de alguna manera, está rescatando ciudadanos realmente importantes para su propia nación, no importa dónde nacieron. Nosotros estamos abandonando a nuestros mesías. No vinieron para, sí, por supuesto, físicamente cuidarlos y demás. Vinieron a dejarnos un mensaje de alternativa de salida. Los conflictos en mi juzgado muchas veces los terminaba deliberando con los hijos y me daban la solución indicada para el conflicto de sus padres. Yo tengo que entender que con un grado más de temperatura este mundo se acaba. Se han acabado los recursos hace 15 días, contenidos elementalmente, te lo está diciendo la propia Naciones Unidas. Se necesitan 2 planetas Tierra para alimentar esto. No detenemos el consumo, tenemos una injusta distribución de la riqueza. Vos me preguntás qué se puede hacer. Dejar de ser consumista, distribuir más justamente y no haber tantos conflictos. Y mirar y escuchar. Por sobre todo, que te vienen a traer un mensaje. Son nuestra última alternativa. Sí, escuchar. Si los enanos no hacen las cosas bien, escuchar sobre todas las cosas. Estamos en un mundo en crisis. Sí. Y un crisis como ser humano, ¿no? Ya sin edades. Sí. Porque de verdad, si uno observa, está como muy dividida las aguas también, ¿no? De la persona que se maneja desde el afecto, desde el respeto hacia el otro, y la otra persona que lo único que le importa es un mundo material donde no tiene conciencia que ese mundo material no lo va a llevar a ningún lado. Eso es, el adulto está con dispersión y encierro, sí, y no puede controlar ninguna de esas dos cosas. Un chico
se pone a jugar con otro con solo preguntarle el nombre, y ya están jugando. Entonces, a ver. Y sin idioma a veces, ¿no? Sí. Porque se conectan jugando desde el juego. Bueno, vamos a tener que volver a ser niños, ¿no? Sin duda, no te quepa. Empezar a conectarnos desde otro lugar. Carlos, ya para finalizar la nota, ¿no? Quiero agradecerte realmente que nos hayas dejado un mensaje y este libro que me parece fantástico, que lo puede leer absolutamente todo el mundo, que lo encontrás en cualquier librería. Mayormente en las jurídicas. En las jurídicas. Aunque es un libro que trabaja para profesionales preocupados en tema niñez, para adultos preocupados en tema niñez, porque tengo un lenguaje abierto, contracultural, ya te diste cuenta. Claro, claro. Pero muy basado en el derecho. Yo lo que quiero decirte es que no soy ni poeta ni prosista. Es decir, lo que te digo lo puedo sacar una sentencia mañana tranquilamente. Perfecto. ¿Querés dejarnos una frase, un mensaje, algo en estos últimos minutos como para despertarnos a nosotros? En mi caso, yo soy abuela, a las abuelas, a los papás, y saber defender estos niños que te toca a diario un montón de cosas que no te gusta a veces verlas. Déjanos un mensaje. Es un mensaje de libertad para los chicos y de responsabilidad para nosotros. El mundo de Aylan Kurdi se terminó hace un año. Le sirvió a muchos políticos para ensayar una tristeza frente a un televisor. Y si yo no te digo que se llamaba Aylan Kurdi, yo no sé si alguno que está mirando esta cámara lo sabe. Entonces, en memoria de él y de todos los chicos que mueren en guerras, hablaste de adicciones. Un chico adolescente paquea 115 cigarrillos por día. Tiene una muerte cerebral de 6 meses. Escuché chicos abusados 3 veces por semana, más o menos. Algo hay que hacer. Hice lo que pude, saqué sentencia, pero la verdad que es una construcción de complementariedad de toda la humanidad. Es cierto, y lo que sí es cierto que nosotros como ciudadanos también podemos hacer muchas cosas, porque si prestamos atención especialmente a gente capacitada, como en el caso tuyo, que hay posibilidades y que nos pueden escuchar también, aunque no estemos metidos en el problema. Si nosotros vemos algo que no nos gusta en un vecino o donde fuera, tenemos lugares para poder hablar. Y de eso se trata, ¿no? De no meternos para adentro y quedarnos callados. Muchísimas gracias por pasar por el programa, y te vamos a seguir invitando, porque la verdad que son temas que nos apasionan y nos ayudan mucho a ser mejor persona. Gracias.